hice los 10 puntos, los desarrollé enteros y después me faltó tiempo para los casos prácticos. Bien. No sé qué opinan los chicos. Sí, no sé. A mí, por eso no llegué al práctico también. Yo logré hacer todo. ¿Cómo? Yo sí creo que fue largo, pero logré hacerlo todo. Qué bueno. Algunos han hecho un gran copy-pegue, ¿no? De la ley, o sea, se ve que tenían la ley a la par. Si van a copiar el artículo, o sea, se imaginarán que nosotros no es que sabemos la Ley General de Sociedades de memoria, o sea, no es que las sepamos, o sea, que vamos a recitarle a ustedes la Ley 19.550 de punta a fin. Pero supongamos que ustedes a mí me pregunten, a ver, digamos, hoy día vamos a ver la sociedad de responsabilidad. Todavía no hay fecha, Leonela. Ya la profesora Villagrán le va a confirmar. Supongamos, ¿no? Que yo me limite, ustedes me digan, por decirle, ¿qué es el contrato de fideicomiso? Y yo busque el artículo en el código y se los lea. Ponga, artículo tanto del código, les diga, artículo X del código, el fideicomiso es tal cosa. Alguien me pregunta, supongamos, cómo se constituye el fideicomiso y le lea el artículo que dice, digamos, el artículo donde alguna parte dice algo de constitución. ¿Les resulta a ustedes didáctico si yo no les explico, aunque se lo lea, no les explico? Bueno, no. A los fines de la comprensión, no, profe. No. Entonces, si ustedes nos transcriben a nosotros el artículo, solamente el artículo, ¿qué entendería yo? Más bien dicho, supongamos que fuera al revés, ustedes fueran los docentes, y yo solamente transcribo. ¿Qué sociedades le transcribo el artículo 1? Pongo artículo 1, 10, exacto, se lo copio y lo pego. Claro, no está bueno, profe, pero por ahí hay algunas preguntas. Algunas preguntas sí. Algunos han hecho el copy-pegue entero, ¿no? O sea... Claro, lo que pasa es que las consignas, o sea, en las consignas decía que teníamos que justificarlos, de alguna forma, la respuesta, el argumento con artículos de la ley o de la doctrina. Entonces, por ahí estaba bueno citar. Sí, pero explicar un chiquitito. Claro. Yo estoy de acuerdo con vos. Sí, igual, es para que profe, creo que uno se da cuenta cuando ponen los ejemplos, digamos. En el caso que había ejemplos, pero hay algunos que no han puesto los ejemplos. Esto no es a los fines de que por eso van a desaprobar, ¿no? No, o sea, es a los fines que tengan en cuenta que el día que, supongamos, muchos de ustedes van a promocionar, probablemente no van a pasar por el examen oral, por lo tanto, no nos vamos a volver a ver. Pero si el día de mañana se sienta con ustedes un cliente, ¿qué le van a decir? ¿Espere que ya busco la ley? O sea, uno, y además, aunque le lean la ley, ¿ustedes creen que le van a entender? No. Entonces, está buena, digamos, ubicarlo, porque claramente, para poder transcribir el artículo es porque ustedes han leído la materia y en eso yo los felicito, porque si no, en 2 horas tampoco llegan a ubicar los artículos, esa es una realidad. Los han ubicado perfectamente, pero mi único consejo es que en algún punto traten de utilizar su propio vocabulario, no es que, digamos, van a devariar tampoco, ¿no? Pero su propio vocabulario para que sea un poco más ameno en la lectura. O sea, el tenor literal de la ley a su cliente el día de mañana, digamos, puede que no lo comprenda, es algo que se siente con alguien que tenga una profesión afín, pero, digamos, lo que uno trata es de ser, lo más explícito y el mejor argumento para evacuar una consulta, ¿se entiende? Ahora, vuelvo a lo que le dije hace 2 minutos. Yo lo felicito porque para poder haberlo transcribido, tienen que haber sabido ubicarlo en la ley. O sea, uno no tiene 10 horas para poder ubicar un artículo o un tema en una norma. Así que si lo han podido ubicar rápido, es porque claramente el conocimiento lo tenían. Si no, todavía están buscando el artículo. O sea que no es que no han estudiado,
O sea, es para que lo tengan en cuenta en el futuro y en las futuras materias de derecho que van a seguir teniendo hasta que se reciban. No se acaba con nosotros, ustedes siguen teniendo materias de derecho para que lo tengan en cuenta. Simplemente eso. No quiere decir que eso signifique que estén desaprobados, no quiere decir que sea un examen insuficiente. Lo que sí es que tengan en cuenta, más allá del tiempo, o sea que a veces, yo les voy a contar un detalle, ¿no? En mi época, hace bastante, nos dictaban las preguntas. O sea, lo que ustedes ya la tenían lista, a mí me dictaban 15 preguntas. O sea, se imaginan que hasta que nos daban el tema. No, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Nos dictaban la pregunta. Escribíamos la pregunta y teníamos 10 o 12 preguntas para desarrollar en una hora. En una hora desde que entrábamos hasta que nos íbamos, ¿no? No es que una hora desde que nos dictaban las preguntas. Así que, bueno, un poco el tiempo les puede resultar escaso, pero también es parte del entrenamiento. Lo importante es que ya tenían, como muy bien dijo Nahuel, ya habían tenido el simulacro y es para que lo tengan en cuenta en el futuro, aun cuando lo hayan hecho en grupo. Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, profe, disculpe. Alguna pregunta yo sabía responderla, digamos, pero de acuerdo a lo que había aprendido en las clases y no sabía cómo. Y yo ponía que lo sacaba de apuntes de clase, digamos, o sea, no sabía en qué artículo. Está bien, o sea, sentite tranquilo, porque justamente, digamos, también por eso están las clases. O sea, que está bien, una u otra metodología está bien. Lo importante es que sumen a la letra de la norma, sumen ustedes un poco más en el examen o en el futuro. Profe, Nahuel. no sé si me permite intervenir. Sí. Bueno, lo que yo pienso que por ahí el tiempo no era óptimo para desarrollar todo lo que teníamos que desarrollar, porque básicamente la semana anterior tuvimos este simulacro y éramos 3, 4 personas. Entonces el tiempo se divide en 4, o sea, dividimos el parcial en 4. Ahora, el parcial básicamente tenía las mismas consignas, tenía una parte práctica también, entonces por ahí el tiempo se complicaba, porque, o sea, de ser 4 personas para desarrollarlo, a una persona desarrollar todo, por ahí me pareció que era como un poco mucho, digamos. Está bien, y yo tomo la observación de que coinciden muchos de ustedes con lo que vos has planteado, pero bueno, digamos, esas eran las reglas que se... Sí. Yo creo que si leíamos la carpeta, sabíamos de dónde sacar las consignas y alcanzaba el tiempo. ¿No? Por ejemplo, nosotros en el simulacro demoramos casi 3 horas y media en hacerlo con mi grupo. Y ahora, como ya había leído, y nos tomó ese tiempo porque no habíamos leído en ese entonces ahí sí tuvimos que buscar y ver dónde estaban las cosas, pero esta vez que yo rendí el examen, yo ya había estudiado, ya había leído, entonces pude saber de dónde sacar las cosas. Perfecto. ¿Hace cuánto que nos vimos nosotros por última vez, sacando el día del trabajo práctico? ¿Hará hace un mes? La clase de nacionalidad hace más o menos 3 semanas. Bueno, ¿y qué les dije yo? No me hacen caso. No hacen caso. Sí, ¿Qué dije yo? Que ya ¿Sobre qué, profe? ¿Sobre qué? Y no, ustedes recordarán qué dije yo sobre el estudio. Claro, que la llevemos al día, o sea. Que traten de ir al día, o por lo menos leyendo. ¿Por qué? Porque si no pasa, exactamente, dije que vayan estudiando. Yo soy la mala que les dije que vayan estudiando. Bueno, aplíquenlo de acá hasta el final, que ya no nos falta mucho, ¿no? Y en las otras materias también. A veces, el tiempo que uno se toma de ir viendo paralelamente, y ya arrancamos, ¿no? Con lo que nos toca hoy. El tiempo que ustedes se tomen para ir viendo, o por lo menos ir leyendo la ley, es más provechoso para si tienen dudas en la clase, y además porque más o menos van, no les llega más allá del tiempo, o sea, no les llega, llegan al parcial. A ver, lo que le estoy diciendo, porque fui estudiante, no se los digo, porque ya nací abogada, uno va acumulando, y no es lo mismo que uno estudie todo lo que le toca en una semana, 3 parciales,
o 4, depende del año que uno cursa, a que uno medianamente llegue con los temas más o menos vistos y se ponga a, digamos, a estudiar, pero con un cierto conocimiento previo. Se los digo porque yo practicaba medio como ustedes. O sea, llegaba el parcial y uno se sentaba 3, 4 o una semana antes con los 3 parciales. O sea, esta materia más la otra, más la otra. Entonces, a veces la experiencia sirve para que lo utilicen como metodología para el futuro, no solamente para esta materia, para el futuro. Igualmente, para el ejercicio del trabajo. Porque si ustedes tienen que hacer digamos, una determinada tarea que el cliente les encomiende, no esperen al vencimiento. O sea, es medio como el examen, no esperen hasta el examen, no esperen al vencimiento. Traten de nunca llegar hasta el final, porque ustedes han visto que la ley de Murphy se cumple a rajatabla. Ese día que le van a llegar al final del vencimiento, no va a funcionar internet, no va a poder imprimirse. Vieron que suelen suceder todas las cosas que justo el día que no tienen que pasar, pasa. Entonces, es una forma que uno va aprendiendo a ir desobligándose de las cuestiones y tener como no todo el cúmulo en el mismo momento y con diversidad de obligaciones. En este caso, diversidad de materias. Es simplemente eso. Es un mero consejo, o una mera recomendación más que un consejo, por mi propia experiencia, que ustedes pueden ir tomándolo. Sobre todo, yo les resalté algo fundamental. Si ustedes la parte general la podían comprender, es mucho más fácil que lo puedan desglosar en cada uno de los tipos societarios que ahora estamos viendo. ¿Se entiende? Porque si yo les digo cómo se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Ya me van a contestar enseguida, me lo van a poder contestar perfectamente. No hace falta que yo les vuelva a explicar la Constitución. ¿Se entiende? Bueno, vamos a comenzar, si están de acuerdo. Profe, disculpe. Sí. No sé si se puede saber cuál es el criterio que tiene la cátedra, que va a tener la cátedra para corregir este parcial. Ay, mire, nosotros es un criterio benévolo. Así que, bueno, gracias. Digamos, digamos, por favor. Escuchen, nosotros tenemos un criterio más bien, no sé si es benévola la palabra, pero sí somos totalmente comprensibles. O sea, creo que eso ya lo habrán podido percibir. Digamos, son instancias en las que uno lo que pretende es que ustedes aprendan. Eso es lo fundamental. O sea que, además, yo ya les expliqué, también les expliqué ese día, que el rol que ustedes van a tener en la profesión en función del derecho es sustancial, porque terminan constituyendo la sociedad de ustedes, terminan siendo síndicos los contadores en las quiebras y en concursos y quiebras, terminan siendo muchos administradores, gerentes, terminan muchos siendo los órganos de control. O sea, no es que ustedes esto lo estudian así nomás y nunca más. O sea, bueno, es una materia más que está en la currícula. El derecho societario, digamos, cada uno de los derechos en general no me voy a circunscribir a este en particular, cada uno de los derechos tiene una incidencia directa con la carrera de ustedes. Si no lo tendrían como materia. ¿Se entiende? O sea, no es porque, bueno, se le ocurrió a alguien que ha hecho el programa llenarlos de derechos. No. Es porque ustedes en el futuro ejercicio profesional van a tener un montón de tareas relacionadas con el derecho o directamente vinculadas al derecho. O sea, como estas actividades que les estoy nombrando. Y después se van a acordar de mí cuando se les siente algún cliente que les diga que le constituyan una sociedad, van a decir, era verdad. Cuando ustedes se inscriban en el registro de peritos y lo sorteen y se hagan una pericia contable, también se van a acordar de mí. Y cuando muchos de ustedes se anoten en el registro de síndico y después los llamen, por sorteo también se van a acordar. Bueno, espero que se acuerden medianamente bien, ¿no? Bueno, ahora sí empezamos. Si quieren interrumpir, no tengo ningún inconveniente, activan la cámara, por favor, o activan la voz, porque no los veo a ninguno. Hoy día no había ninguno. No tengo inconveniente. La sociedad de responsabilidad limitada. Como lo dice la palabra, a diferencia de la que han visto el jueves pasado, por ejemplo, la colectiva, ¿qué tipo de responsabilidad tiene?
Ilimitada, solidaria y subsidiaria. Para vos, Nahuel, ¿es una sociedad que recomendarías? No, de ninguna manera. La sociedad colectiva no. Y si, A menos y que si se quieran fuéramos, exponer. y si tuviéramos una relación estrecha, por ejemplo, o sea, y nos conociéramos muy bien, digamos, vos sabrías que yo sería incapaz de hacer un acto contrario al objeto, vos, digamos, no me pongan el rol de profesora, ¿no? Digamos, no por ser condescendiente que yo sea, no en ese aspecto, sino suponiendo que yo fuera X persona que la vida te puso y vos tenés confianza en mí. ¿Harías una colectiva? No, a menos que pueda hacer por no sé, un plazo, un contrato, el contrato que tenga plazo por 2 años, por ejemplo. ¿Y en qué varía Porque 2 pasar años o no. 10? Y las personas cambian, digamos. No. A ver, ¿alguien se animaría a hacer conmigo una sociedad colectiva? Es verdad que las personas cambian, pero bueno. Si fuéramos hermanos, por ejemplo, sí. Ah, claro, si los hermanos no se pelean, vos sabes de que no me ha tocado un solo juicio sucesorio donde los hermanos hayan tenido ni un sí, ni un no, nada. Ustedes pues, han visto los hermanos Maradona, habida cuenta que estamos en relación al tema hace estos días, han visto que ni un sí ni un no. Si fuéramos Sí, hermanos sí. gemelos. Y vean, ay, No, si vos sabés que los hermanos gemelos ni un sí ni un no. No se confíen, ¿eh? No se confíen. Profe, Bueno, dependería la actividad, ¿que no? bueno, pongámosle una actividad que vos quieras. ¿Tiene que ver que me elijan en razón de la persona o le da lo mismo? No, totalmente. O sea, sí, Tiene que ver, porque la responsabilidad es ilimitada. porque la responsabilidad va a ser justamente ilimitada. Perfecto, acá dice Jesús, cuenta clara, conservan la mitad totalmente, totalmente. Bueno, en la sociedad de responsabilidad limitada también tiene un cierto tinte de importancia el hecho de la persona. ¿Por qué? Si bien vamos a limitar la responsabilidad a los aportes que realicemos, nuestra responsabilidad no es extensiva ni es tan amplia como la sociedad colectiva, no es una responsabilidad ni ilimitada, ni solidaria, ni subsidiaria, es una responsabilidad limitada, excepto, ya vamos a ver cuándo deja de ser limitada, sí tiene un cierto tinte de importancia con quién la voy a constituir. La ley nos dice que la sociedad de responsabilidad limitada es aquella, de hecho, que tiene como fin la realización de uno o más actos societarios, determinando la actividad que nosotros vayamos a realizar. Ya hablamos del objeto, que el objeto tiene que ser cierto, lícito, posible y determinado. Las sociedades por acciones simplificadas me dan, o sea, la van a ver más adelante, me dan un cierto viso de sociedades que tienen un objeto plural, pero en general la ley a mí me exige que tenga un objeto determinado, es decir, que para que no pueda yo, digamos, irme por las tangentes y poder realizar actividades que sean contrarias al objeto social. Hay un número limitado de socios, igual que la responsabilidad, y la particularidad tiene que el capital se divide en cuotas y las cuotas tienen igual valor. ¿Cómo la constituyo? La constituyo por instrumento privado o por instrumento público. Digamos, es indistinto. No me exige un determinado instrumento para realizar. Sea por instrumento privado o sea por instrumento público, va a tener la misma validez. ¿Qué requisitos debo cumplir al momento de la constitución? Y esto sí lo saben ustedes. ¿Los de qué artículo de la ley? El artículo 11. Muy bien. Entonces, ¿qué requisitos tengo que cumplir? Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 11? Tiene que tener los datos de los socios, nombre, edad y todo su Nombre, edad, ¿qué más? Estado civil. Profesión, fecha de nacimiento. El domicilio.
Algo más. La nacionalidad. También la Algo más. razón social de la Algo más. empresa. El objeto social. La nacionalidad. Algo más que Jurisdicción. empieza con C. DNI o el CUIL. Muy bien. Sede social, El social. jurisdicción. La Jurisdicción creo que la social. profe dijo que a los fines prácticos creo que la profe, no me acuerdo el nombre, profesora titular de la cátedra, dijo La que profe. con la jurisdicción ya cumplíamos con ese requisito. La profesora colocando Villagrán. Se toma la la profesora jurisdicción, que la jurisdicción sería Salta, por ejemplo, y no exactamente la dirección, porque puedo cambiar la dirección eventualmente, pero no voy a cambiar la jurisdicción, ¿se entiende? O sea, yo voy a estar alcanzada por la normativa en cuanto a la registración que rigen en la provincia de Salta. Por eso, ella perfectamente se lo, digamos, tiene que ver con eso, que pongo la jurisdicción más que digamos, si puedo, de hecho, poner las dos cosas claramente, dónde va a funcionar, que vendría a ser la sede social. Pero la jurisdicción tiene que ver, lo que me indica puntualmente es qué normativa voy a aplicar para su constitución. Por eso es importante que nunca, jamás falte la jurisdicción. ¿Cuáles son los caracteres? Fundamentalmente es que los socios van a limitar su responsabilidad a las cuotas que suscriban o adquieran. Hay un número máximo de socios que es 50. ¿Cuál creen que es el número mínimo de socios? 2. Dos. Tendría que no ser unipersonal. Muy bien. 2. Aguánteme un segundito, por favor. Dos, perfectamente. ¿Puedo tener una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal? No, profe. No. Tienen que ser 2 y como máximo, 2 es lo mínimo que necesito para funcionar y lo máximo son 50. No puedo excederme de ese número. Por eso es lo que yo le decía que tenía una importancia fundamental el hecho de las personas, porque tienen que ver, o sea, la calidad, digamos, llamémosle humana, de con quién yo voy a formar la sociedad. Si bien no es que voy a tener una responsabilidad extensa, no es un tipo en el que no me interese saber con quién la voy a conformar. ¿Se entiende? No me da lo mismo, o sea, no es una sociedad por acciones, que pueden haber accionistas que están en otro lugar del universo donde yo no tengo trato ni lo voy a tener. En este caso sí me importa la calidad personal. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición en contrario. ¿Dónde yo tengo que establecer todos los requisitos que voy a plasmar o voy a ejecutar después en la sociedad? ¿A dónde? Contrato. En el contrato, en el estatuto que yo haga, tengo que establecer todo, porque si no lo pongo, tengo que parchar con lo que la ley después a mí me dice. ¿Se entiende? En este caso, el artículo... Profe, disculpe. Sí. Tengo una consulta. Si yo quiero que la sociedad sea medianamente grande, al haber un techo de socios, que es 50, entonces necesitaría que las cuotas partes sean grandes también para que el capital sea voluminoso, digamos, a diferencia de una SA, por ejemplo, ¿no? Porque al haber un techo de socios, necesito que en términos cuantitativos tengan una gran proporción en cuotas partes. Puede ser que haya 49 que tengan un porcentaje y yo tengo la mayoría. También. O sea, digamos, no, el capital lo voy a dividir en las cuotas, pero eso no quiere decir que, digamos, en realidad que haya un número determinado no me limita el capital, ¿no? O sea... Claro, pero como no permito que sigan entrando los socios, por eso le preguntaba. O sea, comparando claro, con la SA. Sí, pero también puedo tener 3 socios y yo tener la mayoría y Claro, los otros 2, exacto. digamos. No es que porque tenga 50 voy a repartir exactamente iguales. O sea, no significa que los 50 vamos a tener el mismo porcentaje. O sea, y ya vamos a ver qué pasa cuando en la asamblea yo soy, por decirle, la que tiene la mayoría.
O sea, no necesariamente tienen que estar todos equiparados. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. O sea, no tiene que ver que yo voy a aumentar y lo voy a dividir en función de que acá llego con 50. Porque la sociedad por acciones simplificadas tiene un mínimo, digamos, puede empezar a funcionar con un capital de 2 salarios mínimos vitales y móviles. O sea que significan que cuantitativamente es muy poco. Ahora, ¿puedo hacer una sociedad anónima unipersonal con un monto un poco mayor? Sí. Y esa es la gran discusión, digamos, de que se utilice una figura para, digamos, que está prevista para el apoyo al capital emprendedor y que se termine utilizando con un monto superior. Sí. Y así también, como con el monto inferior, ¿cómo respondo yo ante terceros? Por darle un ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué me impide a mí llegar? Inclusive ya vamos a ver cuándo yo tengo fiscalización o consejo de vigilancia obligatorio. ¿Por qué? Porque puedo llegar exactamente al monto que dice la ley de sociedades, la ley en cuanto a las sociedades por acciones. Entonces, puedo perfectamente llegar a ese monto. No me limita. La cantidad de personas no limita mi capital. Digamos, lo único que se limita es la cantidad de socios, pero no se limita el capital. ¿Quedó claro, Nahuel? Sí, entonces en las sociedades anónimas no hay ningún techo, digamos, para los socios. ¿Y para por qué? Para el capital. Para los socios sí, no puedo pasar de 50. No puedo excederme. Si tengo 51, tengo que cambiar el tipo. Digamos, ¿qué es lo que busca, digamos, para entender, digamos, qué es lo que busca el legislador cuando dice, bueno, hay una limitación a la entrada de socios de 50 y no toma el mismo criterio para las SA? ¿Por qué? ¿Qué busca? Porque la sociedad tiene que ver con lo que acabo de decirte. Primero, que esta es una sociedad que se divide en cuotas. Y segundo, algo fundamental es quiénes son los socios. Yo en una sociedad por acciones tengo socios que, digamos, que a mí lo que me interesa es conservar las acciones, no digamos, con quién voy a ser socia. Lo que, digamos, hay sociedades que cotizan en bolsa, sobre todo la sociedad anónima abierta. Ustedes se imaginan que en una sociedad que cotiza en bolsa no tengo la menor idea de quiénes son el resto de los socios. ¿Se entiende? Acá sí sé quiénes son los socios y sí me importa quiénes son los socios. No me da lo mismo hacer una sociedad con X persona o con alguien que está en otro país y que yo no conozco, hacer una sociedad de este tipo. Porque además de que voy a limitar la responsabilidad, digamos que ya es un gran paragolpe, o sea que yo voy a limitar la responsabilidad, también si se exceden en cuanto al objeto, esta limitación, si hay un mal accionar de los socios, esta limitación se corre y aparece la responsabilidad ilimitada y solidaria. Acá hay una mezcla entre una sociedad que es por cuota más una sociedad donde el factor intuito personae es importante. Porque si para mí eso no es importante, hago una sociedad por acciones que insisto, digamos, puedo tener de consocios a gente que yo no conozco ni voy a conocer jamás. Entonces, esta es una gran figura que sirve sobre todo para tener un paraguas jurídico importante que es la responsabilidad frente a terceros. Y la responsabilidad, digamos, en cuanto a la delimitación entre los socios. Si yo quiero tener otro tipo de figura u otro tipo de objeto u otro tipo de situación, elegiré otro tipo. Claramente, esta se contrapone en algún punto con la colectiva que todavía pone más énfasis en el carácter intuito personal de los socios. Porque se imaginan que yo no me voy a quedar con una responsabilidad solidaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si no pagas vos, alguien me puede reclamar 100% a mí. ¿Se entiende? Y después yo haré acciones de repetición contra vos, pero el 100% me lo pueden reclamar a mí. Entonces, es una figura que necesito tener la certeza de que yo no estoy formando una sociedad con alguien que para mí, después, el día de mañana, sea valioso. No quiere decir que un poco lo que vos dijiste hace rato, que no quiere decir que la gente no cambie, pero yo me tengo que asegurar por lo menos que responda al inicio y durante el trayecto como yo. Y si yo veo que la sociedad no va funcionando, y la disolveré y haré otro tipo social
o me quedaré con una alternativa que hoy me da la norma, que es una sociedad anónima. Una sociedad, sí, anónima unipersonal, o una SAS, que también puede ser unipersonal. Tiene que ver con eso. Por eso yo limito, en este caso, el número de los socios. Los socios van a responder por las cuotas que hayan suscrito e integrado puntualmente frente a terceros. Y además garantizan los aportes. Lo que le quería decir hace rato es que ¿ustedes recuerdan la diferencia entre denominación social y razón social? ¿O es lo mismo? Si yo veo el nombre de un socio en una sociedad, ¿qué me está indicando? ¿Que es razón o es denominación? Razón social. Razón social. Muy bien, muy bien. ¿Por qué razón social? Porque me importa la persona, digamos, del socio. ¿Con qué? Además, pero ¿con qué tiene que ver? Fundamentalmente. Con la responsabilidad. Porque me interesa que se Muy me bien, diga. con la responsabilidad. Eso, la razón, me da a mí ya, digamos, siendo yo un tercero, la idea de qué responsabilidad tiene esa sociedad. Pero el artículo 145, sí, Alejandro. Alejandro, ¿querías decir algo? Bueno. No, pensé que había preguntado de qué responsabilidad era y le dije que colectiva y limitada, pero bueno, no había preguntado, era pregunta retórica. Sí, no hay problema. El artículo 147 de la ley me dice que la denominación social, o sea, me está hablando de denominación, no me está diciendo razón, puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada o las siglas SRL. Que yo ponga el nombre de un socio, ¿me convierte a mí en la Sociedad de Responsabilidad Limitada? No voy a poner un nombre de fantasía, voy a poner el nombre de uno de los socios. ¿No? No, porque la ley expresamente lo dice, me lo admite, pero bajo una denominación. No quiere decir que en este caso, porque tenga el nombre de un socio, voy a tener responsabilidad ilimitada. Y si yo no digo nada, pongo Sociedad Elizabeth Zafar y nada más, y no aclaro SRL. ¿Tendré yo algún tipo de responsabilidad? No yo, me refiero a la sociedad. ¿Tendrá algún tipo de responsabilidad extra si no aclaro el OSRL? Seguro que sí, profe. ¿Y cuál sería? Y la solidaria, seguramente. La ley dice que en caso de omisión, o sea, que yo no ponga Sociedad de Responsabilidad Limitada o la sigla SRL, hará a la sociedad responsable, responsable limitada y solidariamente al gerente que celebre los actos en esas condiciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer al momento de redactar la sociedad es fijarme que esté perfectamente determinada la denominación, con la palabra o con la abreviatura de la sociedad que estoy constituyendo. El artículo 150 nos dice que los socios garantizan solidaria e ilimitadamente ante los terceros la integración de los aportes. Y el valor de las cuotas sociales las cuotas tendrán igual valor, el que será de 10 pesos o sus múltiplos. O sea, aclara perfectamente cómo yo voy a tabular el valor de cada cuota social. En cuanto a la forma de integración del capital, es algo parecido a lo que ustedes han visto. Ustedes saben que hay una diferencia entre suscribir e integrar. Al momento del acto constitutivo, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto integro y cuánto Suscribirme. ¿Cuánto suscribo? Suscribimos lo comprometido. El 100%. ¿No es cierto? ¿Y cuánto integro? El 25%. El 25%. El 25% si es efectivo y tengo el plazo de 2 años, 2 años para integrar el para resto. integrar el 75%. ¿Puedo integrar el 100% al momento del acto de constitución? Sí. Sí. ¿Puedo integrar el 50%? Sí. Sí. ¿Puedo integrar el 75%?
Sí. Sí, el 25 es el mínimo. Lo que no puedo es integrar menos de 25. O sea, claramente si le preguntan, ¿puedo integrar el 100% al momento del acto? Sí, sí, si lo tengo y lo quiero integrar, sí. Si no, digamos, tengo un margen de 2 años para hacerlo. La suscripción es del 100%. ¿Qué pasa si lo que voy a aportar son bienes? No lo voy a pasar a decir, mira, porque ustedes ya lo saben. Tienen que Se ser tiene que integrar al 100%. susceptibles de... ¿De qué? Sí, muy bien, alguien dijo, es el 100%, perfecto. Sí, ¿Y sí. tiene que ser susceptible de qué? Ejecución forzada. Y si yo no sé, yo voy a integrar con un inmueble de mi propiedad, que lo voy a transmitir a la sociedad. Y el precio, tenemos discusión entre nosotros, porque uno dice que sale 100.000, el otro, yo voy a decir que sale 500.000, el otro va a decir que 200.000, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se toma el El valor de valor plaza, del puede ser. mercado. Y si no nos ponemos de acuerdo con el valor del mercado, Y el socio, si es el dueño, lo puede aportar por menos. Por más nunca, pero por menos si tiene ganas. Si tiene ganas de hacer la buena acción. Lo muy puede, bien. Bueno, lo una puede buena acción, infravalorar, digamos. llamémosle, ¿cómo? Que puede estar infravalorado, Confundencia. no sobrevalorado. Sí, Voy a en andar a comprar realidad, algo para mí. perdón, Mayra, no sé quién habló. Si de todas formas vas a ir a comprar, yo pensé que no iba a ir a comprar. No entiendo. ¿Y esa pastelera? ¿Qué llevo? Hay Bueno, un no sé quién micrófono tiene el prendido, micrófono profe. abierto, que no está, no es. No, pero no, por poquito, no hay que hacer dos ya. Usted lo puede apagar, creo, profe. A ver, espérenme. Ya está. Yo pensé que estaba hablando, que me estaba hablando a mí. Los aportes en especie se integran totalmente, que es lo que han dicho ustedes, y precisamente lo tengo que considerar en función al precio de mercado. Nunca va a ser por más, digamos, tienen que ser, perdón, por menos, tienen que ser, digamos, lo más acorde al valor, digamos, yo que lo voy a aportar, claramente voy a pretender que se alcance con las cuotas que yo vaya a adjudicarme. Ustedes lo explicaron muy bien, hay un límite, pero, digamos, no puedo darlo por menos del valor que está fijado. ¿Pueden haber cuotas suplementarias? Sí, siempre y cuando que esté establecido. Ustedes tienen que tener la premisa de que todo lo que yo quiera que esa sociedad haga, esta o cualquiera, tengo que tratar de detallarlo en el estatuto. Si yo no lo puse en el estatuto, la ley me da algunas prerrogativas. Por ejemplo, ya vamos a ver en cuanto a la mayoría. Me da algunas prerrogativas, pero en general no va a tomar, digamos, prerrogativas que sean superiores a las normadas. Lo tengo que poner yo. Entonces, es preferible que el contrato sea sobreabundante o en su defecto, que después se pongan de acuerdo y lo modifiquen. Quizás intentar, a lo mejor con algo más acotado, hasta tanto del desenvolvimiento de la sociedad, pero lo que sí tienen que saber es que lo que no está escrito no vale. O sea, digamos, lo que no está escrito va a ser alcanzado supletoriamente por las disposiciones de la ley. Entonces, ¿puedo tener cuotas suplementarias? Sí, siempre y cuando que yo lo haya puesto en el contrato constitutivo. Y en este caso, si lo voy a poner después, tienen que haber un acuerdo de los socios que representen más de la mitad del capital social. ¿Hay limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas? Piensen un segundito que ya voy. Bueno, ¿ya pensaron?
Sí, profe. Porque lo han leído, porque les dejé la trampa. ¿Se puede limitar? Sí, por ejemplo, tienen que estar libres de reclamo judicial los bienes que aportan, en caso de que sean bienes. Sí. Pero la transmisibilidad de las cuotas. Profe, pero eso, o sea, el límite a la transmisibilidad es para que para que uno de los socios no vaya de alguna forma teniendo más control, más poder, digamos, ¿no? Para eso. Puede que yo no, digamos, puedo transmitirla a otro socio, pero más allá no tiene que ver tanto con el control, porque limito justamente, digamos, no para que no haya una disparidad, sino de alguna manera para que haya cierta equidad. O sea, no es que a uno le voy a dar más el poder que a otro, porque en realidad, insisto, puedo yo tener la mayoría de la cuota social en mi persona, y eso solamente se podría llegar a tener en cuenta a los efectos de la asamblea, que ya lo vamos a ver. Pero no hay una desproporción de que mi opinión sea superior al que tenga menor cantidad de cuotas, ¿se entiende? O sea, no es que yo voy a ser una autoridad, digamos, mi palabra va a tener una envergadura o mi decisión superior a lo que tenga el otro, porque aún teniendo yo la mayoría, ya vamos a ver que para que la decisión sea válida tengo que estar con otro socio. Entonces, en este caso, lo que se quiere impedir con la limitación, digamos, se puede limitar, pero jamás prohibir, es que haya un cierto derrotero de las cuotas que a mí me haga perder el hilo conductor de los socios. No que a uno le voy a dar mayor proporción de poder y al otro no. O sea, no funciona como sería una sociedad por acciones, donde sí, digamos, claramente el que tenga mayor cantidad de acciones tiene el poder de decisión. ¿Se entiende? Inclusive cuando hay sociedad del Estado, una de las condiciones es que tiene que tener la mayoría del capital, porque con eso maneja el poder de decisión. Las decisiones se basan por capital, acá no se basa en eso. Entonces, si yo tengo la mayoría y alguien tiene la minoría, mi decisión no vale más que la que menos tiene. ¿Se entiende? Lo importante es saber que se pueden limitar, pero jamás prohibir. No se pueden prohibir la transmisibilidad de las acciones. Y la ley dice que son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unánime de los socios, o que confieran un derecho de preferencia a los socios, si yo la voy a transmitir, o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce el capital. ¿Por qué me permite a mí poner una cláusula donde la conformidad sea mayoritaria o unánime? Porque no me da lo mismo que otro adquiera estas cuotas, ¿entiende? Tiene que ver en algún punto con esta beta intuito personae que tiene esta sociedad, donde el socio, la persona del socio, a mí sí me interesa. Entonces, para evitar que ingrese, digamos, cualquiera, o que se transmita a cualquiera, ¿a quién le doy la prioridad? Si tengo que transmitirla, ¿a quién le voy a dar la prioridad? ¿A otro socio? A otro socio. Por eso es lo que yo decía, Nahuel, no tiene que ver con que, digamos, con que haya un desbalanceo de número de cuotas. A otro socio o a la sociedad. O sea, digamos, yo prefiero socialmente, siempre y cuando, en este caso, puedo mermar, capaz que termine, digamos, bajando el número de socios, pero jamás lo voy a poder subir a más de 50, pero tengo la tranquilidad de que no va a haber problemas a la hora del desenvolvimiento normal de la sociedad. Antes de que vamos a la gerencia, la transferencia de cuotas establece el mismo artículo 150 que la garantía del cedente subsiste por las obligaciones sociales contraídas. Es decir, si yo le cedo a Nahuel o le cedo o transfiero a Mayra,
no quiere decir que yo me desobligo de las cuestiones que haya adquirido en forma previa a la transmisión. Subsisten para mí. El adquirente garantiza los aportes en los términos, digamos, anteriores, sin distinción entre obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de inscripción. No va a haber distinción en cuanto a la obligación, digamos, en cuanto a la integración de los aportes, pero las obligaciones que yo he contraído subsisten para mí, aun cuando haya transmitido las cuotas. Cualquier pacto en contrario es ineficaz respecto a terceros. Si yo después hago un pacto en contrario, no lo voy a oponer a los terceros. Los socios están obligados a integrar las cuotas que fueran suplementarias una vez que la decisión social haya sido publicada y registrada. ¿Quiénes representan a la sociedad? La sociedad de responsabilidad limitada tiene un órgano diferente a el resto de los tipos sociales y está establecido en la querencia. ¿Quiénes pueden ser querentes? Pueden ser socios o no. La administración y la representación de la sociedad le va a corresponder a uno o más gerentes que pueden ser socios o no, por un tiempo determinado o indeterminado. ¿Y todo esto dónde lo voy a poner? En el estatuto. En el contrato constitutivo. También pueden elegirse suplentes en caso de vacancia. ¿Puedo tener una gerencia plural? Sí. ¿Por qué? Porque la misma ley me lo está facultando. O sea, la misma ley me está diciendo que yo puedo tener uno o más gerentes. ¿Qué es lo importante si voy a tener una gerencia plural? Que el número sea ¿de qué manera? ¿Qué se tiene en cuenta? Impar. Normalmente tienen que, digamos, es un dato que lo tienen que tener en cuenta, en lo posible que sea impar, cosa que en cuestión de que haya paridad, pueda tener la facultad de, digamos, de decidir para un lado o para el otro lado. Esta gerencia que se puede establecer en, digamos, en una administración conjunta o colegiada. ¿Qué quiere decir? Puedo determinar que cada uno de los gerentes va a tener una función específica o puedo establecer una función indistinta. Si no digo nada, si no establecí que cada uno de los gerentes va a tener una función específica, la gerencia se va a entender como conjunta. Entonces, cada uno va a poder realizar distintos actos de administración. Ahora, si yo he determinado puntualmente que este gerente va a hacer una cosa, este gerente otra, y este otro gerente otra cosa distinta, se tiene que respetar lo que, digamos, lo que yo establecí previamente. Si yo no dije nada, la gerencia es indistinta, y en ese caso, cualquiera puede hacer cualquier acto de administración o representación. La responsabilidad de los gerentes, ustedes han visto el artículo 58 cuando hablábamos de la responsabilidad de los administradores y de los representantes. ¿Se acuerdan qué era lo que decía el artículo 58? Que los representantes se obligan por todos los actos que no sean notoriamente extraños ¿a qué? Al objeto social de la sociedad. Perfecto. Por todo lo no notoriamente extraño al objeto social. Si yo hago un acto que vaya en contra de este objeto social, ¿cómo va a ser mi responsabilidad? Solidaria. Corre la teoría del artículo 59 que se llama ¿cómo? La inoponibilidad ¿de quién? A la persona jurídica. Muy bien. Cuando yo me excedo de los actos que están dispuestos en la normativa respecto a la sociedad y a su objeto, se corre el velo societario, que es lo que se llama, y aparece la responsabilidad del socio, del gerente, puntualmente. No aparece la sociedad para responder, sino quien va a responder es quien se corrió
de ese objeto que estaba determinado. Y esa responsabilidad, aun cuando yo tenga limitada en este tipo social, va a ser ilimitada y solidaria, porque yo me excedí de lo que podía hacer. Entonces, ¿qué me dice la normativa al respecto? Es el artículo 157. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecida en el contrato, lo que decía hace rato. Lo que yo establecí es lo que va a determinar. Si una pluralidad de gerentes participaron en el mismo hecho generador de responsabilidad, es decir, la pluralidad quiere decir que todos los que intervienen como gerentes han infringido la norma, el juez puede fijar la parte que a cada uno le corresponde para reparar los daños y los perjuicios. Son de aplicación relativa a la responsabilidad, la de los directores, en cuanto a la gerencia fuera colegiada. Es decir, que supletoriamente a esta normativa voy a aplicar la de los directores porque el órgano de representación y administración de las sociedades por acciones se llama directorio. En la SRL se llama gerencia. No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuera condición expresa de la constitución de la sociedad. En este caso se va a aplicar el artículo 129 y los socios disconformes tendrán derecho de receso. Ustedes van a ver que en el articulado de la ley, ya les voy a leer el artículo 129, en el articulado de la ley se habla del derecho de receso en reiteradas oportunidades. ¿Qué es el derecho de receso? ¿Cuándo yo lo puedo ejercer? No. Acá pregunta Leonela si en caso de gerencia plural solo responden frente a terceros. Los socios que no cumplieron con el objeto social, sí, digamos, ante terceros van a responder el que infringió la norma. Siempre responde el que la infringió. O sea, yo para salvarme de la responsabilidad tengo que acreditar que desconocí el hecho y que actué de buena fe. O sea, ahora, si yo conocí el hecho y no lo denuncié o no actué de buena fe, voy a ser responsable aun cuando yo no lo haya ejecutado. O sea, pero sí lo conocía. Entonces no voy a poder argumentar el hecho de desresponsabilizarme porque tendría que haberlo planteado en forma oportuna. ¿Qué dice el artículo? Perdón, antes de irme, le pregunté qué era el derecho de receso. De nada, Leonela. ¿Cuándo puedo ejercer el derecho de receso y qué quiere decir? ¿Receso qué es? Si yo me abstraigo del derecho societario, yo le diría ahora, hagamos un receso. ¿Qué es? Profe, ¿no era la posibilidad del socio de retirarse cuando deseara? No cuando lo desea. Bueno. Es cuando está disconforme, digamos, con algo de lo que están haciendo los otros. Perfecto. Digamos, este receso no es similar al receso que yo le diría. Si yo le diría, hagamos un receso, quiere decir que hacemos una pausa y nos volvemos a encontrar en 10 minutos, que no va a pasar. Por ejemplo, ese no es el receso del que habla la ley. Habla de lo que dice Belén. Tiene que ver, qué cielo Belén, qué lindo nombre, tiene que ver con que si yo estoy disconforme con la decisión que se está tomando, puedo retirarme. O sea, me da derecho a retirarme de la sociedad porque no estoy de acuerdo. O sea, no me voy a quedar en un lugar donde yo no esté de acuerdo. ¿Qué dice el artículo 129 al que le hacía mención hace rato? El administrador, socio o no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de la mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Es decir, si yo no establecí la causa, que le voy a remover a alguien con causa, lo puedo remover en cualquier momento sin argumentar motivos. Cuando el contrato requiriere justa causa, va a conservar su cargo hasta la sentencia judicial, si se niega la existencia de aquella, o hasta su separación previsional por aplicación de la sección, bueno, habla del código. En este caso, digamos, la remoción solamente se va a mantener siempre y cuando
que, digamos, puedo llegar a remover siempre y cuando que no haya establecido pacto en contrario. Si establecí pacto en contrario, quiere decir que tengo que argumentar justa causa, es decir, alguna causa que sea válida, ¿no? Digamos, no puedo decir, no, la verdad que ya no me gusta su apellido, no me gusta cómo se viste, o sea, esa no es ninguna justa causa. Tengo que argumentar algo que a mí me permita realizarlo. Si no establecí esto, lo puedo realizar en cualquier momento. ¿Qué pasa con la fiscalización? En este caso, la normativa no me exige tener una fiscalización obligatoria. O sea, el artículo 158 me manifiesta que puede haber un órgano de fiscalización, sindicatura, puede. ¿Cuál es la diferencia del por qué él puede? Y yo le estoy diciendo que no es obligatoria. Porque si no, ¿cómo tendría que haber empezado el artículo? En vez de puede, con un deberá establecerse. Con debe. Muy bien, cielo. Debe decir deberá, debe o deberá. Cuando ustedes vean la palabra puede, en cualquier artículo, el puede, podrá, se contrapone al debe y al deberá. El puede o el podrá es facultativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedo poner o no, pero no pasa nada si no lo pongo. O sea, no hay una normativa que me obligue. Si ustedes leen la palabra debe o deberá, inexorablemente tiene que ser así. ¿Se entiende? Si el artículo en este caso dijera debe establecerse un órgano de fiscalización, quiere decir que es obligatorio. O sea, que no puedo no contemplar la posibilidad de establecerlo. Pero como dice puede, significa que lo puedo tener o no. Si no lo constituyo, no pasa nada. Si lo constituyo, mejor aún, porque la sociedad va a estar controlada. Pero no es que va a dejar de funcionar o va a ser una causal de disolución porque no tenga un órgano de fiscalización. Puede. ¿Cuándo debe tenerlo? Digamos, ahí ya no es facultativo. Cuando el capital alcance el importe fijado en el artículo 299, inciso 2 de la ley 19.550, que establece un monto que va variando, porque este monto de 50 millones puede variar de acuerdo a lo que la normativa vaya estableciendo. ¿Por qué? Porque el capital es tan alto, digamos, es tan trascendente, que necesito inexorablemente un órgano de control. Entonces, un poco para la pregunta de Nahuel, en este caso, ¿podría llegar a tener ese capital? Perfectamente. El capital más alto, digamos que me pone, uno de los capitales más altos que me pone la normativa. Si yo alcanzo ese capital, o lo supero, necesito obligatoriamente tener un órgano de control. Mientras no alcance ese capital, puedo tenerlo o no. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Profesora, ¿dónde se establecen esos importes? Porque, como usted dice, van variando con el tiempo y, bueno, se actualizan constantemente, más en nuestro país, digamos. Sí, se van digamos, en este caso, digamos, fue por resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En realidad, los ministerios van cambiando. Ustedes saben que van cambiando de acuerdo al gobierno, van cambiando el nombre de los ministerios. Va a ser siempre aquel que tenga competencia con el órgano societario. En este caso, el artículo, digamos, la nota que yo le puse, la nota de Infolec, es de acuerdo a lo que dice el artículo 1 de la resolución 529 del 2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que este ministerio puede variar. O sea, ustedes saben que Salta, hasta hoy, tenía un ministerio que era, por darles un ejemplo, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia. Y un ministerio que tenía seguridad solo. Ahora se cambia la ley de ministerios y el Ministerio de Seguridad pasa a tener justicia. Entonces, siempre va a depender de cuál sea el organismo que en este momento esté vigente para poder modificar. ¿Se entiende? No es que a mí se me pueda ocurrir cambiarlo, ¿no? O sea, sí, pero a cualquiera. O sea que mañana puede llamarse de otra manera,
y va a ser facultativo para realizar esto siempre y cuando que a ese ministerio le den las competencias. Mientras no tenga la competencia, no lo puede hacer. ¿Quedó aclarada la pregunta, Jesús? Sí, profe, la mía sí, gracias. Bien. Bueno, nosotros vamos a continuar el jueves con la otra parte de derecho de la sociedad de responsabilidad limitada. Porque si avanzo, ya me quedo sin tema si avanzo con la asamblea, que es el último tema que nos falta, ya me quedo sin tema para el jueves. De lo que hemos visto hasta ahora, una pregunta se van a llevar para la clase del día jueves. La pregunta es, ¿podré realizar? No es necesario, no es que le voy a tomar lección, ¿no? Es para que ustedes lo indaguen. ¿Podré realizar una asamblea de forma virtual? O sea, ¿existe la posibilidad de que yo realice una asamblea de una sociedad de responsabilidad limitada en forma virtual? Esa pregunta ustedes la van a buscar, la van a pensar, y el jueves lo vamos a abordar, porque el punto que nos falta es justamente cómo se toman las decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada, cuáles son los tipos de asamblea que voy a utilizar y cuál es la mayoría, cuándo voy a tener quórum y cuándo y qué es lo que voy a poder hacer con cada una de estos órganos. Ustedes saben que la asamblea es el órgano más trascendente que tienen las personas jurídicas, privadas y públicas, depende. La asamblea es el órgano, digamos, el órgano de gobierno más trascendente que tengo yo, porque en la asamblea participan todos, se supone que participan todos. El que no va es porque no quiso. O sea que la decisión que tome la asamblea es la decisión más trascendente y directa con el órgano societario. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna duda que tengan con algo? Miren, estoy corroborando, ninguno tiene la cámara prendida, pero ninguno, ¿no? O sea que nosotros, ¿cuándo lo vamos a conocer a ustedes? Es desbalanceado esto. ¿No? Ustedes me conocen a mí, pero yo no lo conozco a ninguno. O sea que si algún día nos cruzamos en la calle, saluden, ¿no? Ah, muy bien. Saluden. No, Buenas tardes, profesora. Hola, Mariela. Disculpe, estoy en la cocina. No hay problema. Mucho gusto por ser audaz. Además, la felicito por prender la cámara. No saben, muy bien, Leonela. Gracias. No saben lo difícil que es hablar a cuadradito. Hola, Citel. A ver, nadie en la otra página, nadie. Tengo yo 7, hola, Mayra, 7 pantallas. Ahí está Inés, muy bien, Valentina, Javier, se están animando las chicas, ya tenemos Javier. Nicolás, muy bien. Bueno, la próxima clase la vamos a hacer con cámara prendida, porque no saben lo difícil que es dar clase a cuadraditos, digamos, o a un gráfico que ustedes ponen y nosotros, digamos, no poderlo ver. O sea, entre que ya es difícil el sistema, encima sin verlo, o sea, uno cuando da clase puede ver la reacción de los rostros, si entendieron, si no entendieron, pero cuando uno le da el cuadradito a un nombre o a un dibujo, no le puedo explicar lo difícil que es, porque en realidad, si entendieron o no entendieron, y no lo dicen, no se sabe, pero en la relación, bueno, esperemos que en algún momento esta situación mejore y podamos volver en algún momento, quizás ya con ustedes no, pero que si nos llegamos a cruzar, ustedes saluden, ¿no? Que lo más probable es que yo no los reconozca porque no los veo, salvo a los que están acá, al resto no voy a saber quién saludar. Entre el barbijo, que no sabemos quién es quién, o sea, se imaginarán que no va a ser de maleducada, ¿no? Saluden y digan, yo soy del societario, por lo menos. Además, ya fueron alumnos ya de los años anteriores. Es muy difícil, les puedo asegurar que es re complejo dar clase sin poderle ver la reacción. Muy bien, Franco, muy bien, Rocío. Bueno,
La verdad que un aplauso para todos los que pudieron prender la cámara, que vamos a hacer lo mismo el jueves. ¿Alguna duda que les haya quedado? No. Bueno, repasen, empiecen desde el artículo, ya les digo cuál. Desde el 146 en adelante, pero hagan foco en el artículo 159. Y no se olviden de la pregunta que hemos hecho de que si se pueden realizar asambleas de forma remota. Es decir, así como estamos ahora. Imagínense que hagamos una asamblea y yo le ponga el nombre. Sería re interesante, ¿no? ¿Cómo van a saber qué dije yo? ¿Qué pasa? Y ya los dejo descansar. ¿Qué pasaría si yo en una asamblea le pongo el nombre y escribo acá en el chat, sí, estoy de acuerdo? Hacia grandes rasgos. ¿Sería válida? Y tendría que... No, profe. Aumentar el capital. Aumentemos el capital y yo pongo sí, estoy de acuerdo. No sería válido. ¿Cómo tenemos la certeza de que usted es la persona que está de acuerdo y no hay otra persona? Y no otra, que puede haber entrado otro y haber configurado ¿cómo se llama? Los datos del perfil. Entrada con mi nombre, y yo no participé nunca. Entonces, ¿cómo? Van a tener que hacer una pericia para ir al IP de la computadora, que si era yo, que si no era yo, ¿se imaginan? Bueno, tienen que aprendamos eso. Eso tiene que ver con eso. Todo eso no, si se hiciera una asamblea, no sería más bien con todas las personas, así como ahora con la cámara prendida, ¿no? Por eso, porque yo como identifico que yo soy yo. ¿Cómo van a justificar? Después yo puedo decir, yo en ningún momento dije que estaba de acuerdo. Y ustedes me van a poner la afirmación y van a decir, pero ahí decía, pues yo no dije nada. O sea, puede haber sido cualquiera. Aún también puedo desconocer yo la decisión, ¿no? Puedo haber sido yo misma y decir, yo no dije nada. Por supuesto que la única forma de acreditar la identidad es cuando yo soy yo. Y además, ¿qué pedirían? Algo que nosotros le pedimos en el examen a ustedes. El documento. El documento. Que documento, profe. ¿Qué tal si hacemos esto fuera una sociedad por acciones que fuéramos un número ilimitado y no sabemos ni quién es quién? Porque una SRL sabríamos quién es quién. ¿Cómo hago para darle validez? ¿Le pongo el nombre? No. Bueno, todo eso no en la sociedad por acciones, porque no es lo que estamos viendo ahora, pero todas esas respuestas las vamos a conversar en la clase del jueves. ¿Puedo o no puedo hacer una reunión, una asamblea virtual? Una asamblea, ¿no? Porque reunirnos, los socios podríamos reunirnos de manera virtual. Ahora, ¿puedo tomar decisiones de manera virtual por asamblea o no? Entonces, ¿qué me dice la normativa? Es lo que vamos a charlar y cuáles son las asambleas y cómo se constituyen las asambleas de la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, me pregunta si hay control de asistencia. La verdad es que no pasé las preguntas en el día de hoy. Así que las preguntas van a... Sí, ya, yo soy buena. Yo no puedo decir más de lo que ya dije, porque en realidad no puedo opinar más, porque me van a hacer decir lo que no lo que no debo. No es lo que no puedo, lo que no debo. ¿Se entiende? No debo decir más nada sobre los parciales. Así que, sí. ¿Saben qué modalidad va a ser el próximo examen? No. Tampoco. No, yo estimo que será factiblemente la plataforma, pero no, desconozco si te diría que el próximo examen va a ser un análisis de un contrato, o si va a ser preguntas como en este, o sea, no. Yo preguntaba si existía la posibilidad de que sea oral. Sería por ¿El parcial? El próximo. Muy difícil si es esta cantidad de alumnos. Para nosotros, como lo hemos planteado originariamente, sí. Para nosotros, realmente, poder tener el registro de que ustedes saben o no, es mucho más fácil cuando hay un Zoom.
o sea, un Zoom personal, pero como el examen final, para nosotros es mucho más trascendente un examen oral que un examen escrito, porque el examen escrito, si solamente el escrito, la verdad que nosotros no podemos ni siquiera saber el desenvolvimiento, pero todo depende de la cantidad de gente, porque se imaginan, en este momento son 148. Si los 148 fueran camino a la promoción, por decirle, con 148 necesitamos 10 días, 20 días de Zoom, ¿se entiende? Es muy difícil. Entonces, digamos, lo ideal sería que fuera, y lo que nosotros nos hemos planteado fue eso. De hecho, que cuando era presencial, nosotros al coloquio integrador del examen promocional lo tomábamos oral. E íbamos todos y lo tomábamos, bueno, íbamos dividiendo alumnos y lo tomábamos oral. Y ustedes dirán, ¿es una experiencia difícil? Puede ser, pero realmente por ahí es mucho más el aprender también la palabra. A ustedes les tocó una etapa, la mayoría de ustedes fue de alumno mío de Derecho 1, ¿es así? O de Derecho Civil, en realidad. Bueno, han rendido, en la mayoría se ha promocionado, no ha rendido el examen final. Entonces, no han hablado nunca. Si el año pasado han rendido el examen, han promocionado o han rendido el examen de privado, tampoco han hablado. Entonces, en algún momento uno tiene que aprender a desenvolverse hablando, ¿se entiende? Por eso es que realmente para nosotros es comprensible y el temor que tienen de enfrentarse con uno, ya sea por Zoom o personalmente, y tengan que hablar. Pero no hay otra forma de poder evaluar si no es así. O sea, es la mejor manera para ustedes y para nosotros. Pero todo depende, en este caso, del número de alumnos. Si estuviéramos en el otro mundo que vivíamos hace 2 años, para atrás, la promoción de ustedes sería con todos nosotros en un aula y todos ustedes rindiendo el integrador oral. Pero Mayra, no me atrevo a decirte que sea así, porque todo depende de las condiciones sociosanitarias y de cómo avancemos. Lamentablemente, hoy estamos en un contexto. Más adelante desconozco. ¿Qué es lo importante? Que nos sigamos cuidando, porque no crean que el virus se fue, ¿eh? Aunque ustedes vayan a bailar y vayan a, digamos que lo hacen porque yo los veo, no mentira, no los veo. No los veo porque para verlo tendría que estar en el mismo lugar y no voy, así que, pero que ustedes vayan a bailar, no sé cómo es la forma, si van en burbuja o sin burbuja, la verdad que no entiendo ni cómo es ir a bailar en burbuja. Traten de mantener el recaudo del barbijo, traten de no tomar del vaso ni de la botella del otro. Que una persona haya tenido COVID no quiere decir que no lo vuelva a tener. Y ustedes, ya se los dije alguna vez, pueden ser vectores de contagio a otros, aunque ustedes no se enfermen o ustedes no manifiesten síntomas. Entonces, el virus no se terminó. Nosotros pretendemos volver a la presencialidad, pero para eso necesitamos que haya una condición sociosanitaria estable. Mientras no haya estabilidad, es muy difícil arriesgar un número tan importante de alumnos en un aula, o en varias, o sea, pero para que ustedes puedan volver, hay que seguir cuidándose. Ustedes y todos, ¿no? No solamente ustedes, todos nos tenemos que seguir cuidando y que las medidas no vuelvan para atrás, porque realmente no está determinado que este virus tiene tanto alto y bajo, alto y bajo, alto y bajo, que no se puede saber. Capaz que mañana Dios no lo permita, la situación cambia y bueno, digamos, como le pasó a todos los países que ya han trascendido la ola 3, la ola 4 y demás. Nosotros estamos saliendo de una, no sabemos qué puede pasar. Entonces, si salen o se juntan, lleve cada uno su mate, cada uno su vaso, ya no es la época de compartir, ¿no? Todo de la misma botella, del mismo vaso, no, ya no. Por mucho tiempo vamos a tener que tener cada uno lo suyo. Ojalá prontamente volvamos a compartir hasta el mate, pero por este momento es imposible. Así que para volvernos a ver o para vernos alguna vez, tenemos que seguir cuidándonos y tratar de que las cosas no empeoren y que sigan así y retomar la vida de la manera más... Profe, disculpe, ¿no hay control de asistencia en Moodle entonces? No, hoy no, bueno. Pero por hoy no, por buena. Bueno. En realidad no pasé la pregunta. Así que, pero sí van a tener un control de asistencia el jueves que viene. ¿Sí? Bueno, gracias.
Bueno, nos vemos con esta consigna hasta el próximo jueves. Así que lean un poco más de SRL, así cualquier cosa lo profundizamos. Que tengan una buena tarde y cuídense. Gracias, mucho. profe. Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a los que prendieron la cámara también, ¿no? Chao, profe, hasta la próxima clase. Chao, chicos, hasta el jueves.